Buenas noches, queridos alumnos. Nos toca desarrollar la unidad 8 de la materia Auditoría 2. Para eso voy a compartir el material para poder desarrollar. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Hola Marco, ¿cómo te va? Excelente, excelente. Vamos a desarrollar nosotros ya la clase, esperando la Dale, entrada profe, de sin los problema. demás. Sí, y integrándose seguramente más adelante. Correcto, dale. Ahí puede visualizar el material. Sí, se ve, profe. Ok. Vamos a desarrollar la unidad 9. Terminación de una auditoría. Una vez terminada la revisión de los diferentes ciclos, entramos en la fase de terminación de la auditoría. Vamos a desarrollar a continuación aspectos importantes de esta fase, que son la revisión de los pasivos contingentes y compromisos. Para que exista una responsabilidad contingente se deben dar tres condiciones. En primer lugar, potencial de pago futuro a favor de otra entidad. Segundo lugar, existencia de incertidumbre sobre la suma que se deberá pagar. Y en tercer lugar, un evento futuro resolverá el resultado. Podemos ver un ejemplo de una contingencia. Por ejemplo, la compañía ha sido demandada por un cliente a quien vendió equipo por 1.000.000 de guaraníes. La empresa cliente ha interpuesto la demanda porque considera que el equipo no cumple con las condiciones mínimas, por lo que demandó a la empresa por esa suma, más 250.000 guaraníes por daño y perjuicio. La empresa fabricante del equipo contestó la demanda, pero a la fecha de la auditoría no se ha resuelto nada sobre el juicio. Veamos cómo se cumplen las tres condiciones. En caso de que la empresa pierda el juicio, o sea que es una suposición, deberá de pagar a favor de su cliente cierta suma en el futuro. Existe incertidumbre de la suma a pagar porque el juez podría fijar otra suma o bien desechar la demanda, razón por la cual la empresa demandada no deberá efectuar pago alguno. El pago dependerá de un evento futuro. En este caso, la resolución por parte de un juez, y existen varios grados de incertidumbre, desde un extremo probable hasta sumamente improbable. Probable es posible que el futuro evento o eventos lleguen a ocurrir. Razonablemente probable, la posibilidad de que el futuro evento ocurra es más que remota, pero menos que probable. Remota, existe la probabilidad de que ocurra el evento o eventos futuros. ¿Cómo afecta la existencia de una contingencia a los estados financieros? Uno, si es probable la pérdida y se puede cuantificar, se debe incluir dentro del cuerpo de los estados financieros como una provisión. Segundo, si no se puede calcular o si la pérdida es solo razonablemente posible, se debe revelar mediante notas a los estados financieros. Y tres, pérdida remota no requiere de la revelación en los estados financieros. O sea que esas son los tres puntos, ¿verdad?, que pueden afectar a la existencia de una contingencia y que se tiene que tener en cuenta en los estados financieros. Algunos ejemplos de contingencias son, en primer lugar, litigios pendientes por concepto de patentes o derecho de autor. Segundo, litigios por infracción de leyes de protección ambiental.
Tercero, documentos por cobrar descontados cuando se descuentan con responsabilidad, ya que en este caso, si el deudor principal no paga, la empresa deberá hacerle frente a la obligación. Cuarto, revisiones por parte de la Dirección General de Tributación Directa. Quinto, avales o fianzas otorgados por la empresa. Los procedimientos de auditoría para las contingencias. Primero, investigación con la administración. Pueden hacerse entrevistas con la administración con el fin de que ésta revele posibles contingencias. Debe tenerse presente que este procedimiento no funciona si la administración está ocultando deliberadamente las contingencias. O sea que hay que buscar otro mecanismo si es que realmente la administración está ocultando los informes. Segundo, revisión de declaraciones de impuestos. Si se descubre que los impuestos están mal calculados, existe la contingencia de que la Dirección General de Tributación revise y entonces la empresa deberá pagar la diferencia en los impuestos, los intereses y las multas correspondientes. 3. Revisión de correspondencias, actas de junta directiva y otra documentación. Esto se hace con el fin de descubrir rastros sobre posibles contingencias. 4. Revisión de pagos por honorarios legales. Se debe determinar la causa de los mismos con el fin de descubrir posibles contingencias. 5. Revisión de gravámenes y anotaciones en los activos de las empresas susceptibles a inscripción en el registro público de la propiedad. 6. Obtención de cartas de abogado. 7. Revisión de los movimientos de la cuenta, documentos por cobrar para determinar cualquier posible descuento de documentos. Eventos subsecuentes. Los eventos subsecuentes son situaciones que ocurren con una fecha posterior al cierre de los estados financieros, hasta la fecha de la emisión de la opinión del auditor y que pueden tener un impacto significativo en los estados financieros. Los eventos subsecuentes normalmente pueden tener efectos en los estados financieros que ameritan un ajuste o una revelación en las notas a los estados financieros. Eventos subsecuentes con efecto en los estados financieros. Normalmente son situaciones que existen a la fecha del cierre de los estados financieros, pero que por alguna circunstancia no se han identificado, como por ejemplo, declaración de quiebra a un cliente de la provisión de la cartera, por ejemplo. Otro punto es la venta de inventario de lenta rotación, provisión de inventario por el menor valor de la venta. Otro punto puede ser el fallo de un litigio, ajuste a la provisión de la contingencia a su valor real. Otro punto puede ser también venta de activos por un menor valor del registrado en los libros. O sea, una provisión por el menor valor. Los efectos subsecuentes con efecto, eventos subsecuentes sin efecto en los estados financieros. Los eventos subsecuentes sin efecto en los estados financieros son situaciones que no existían a la fecha de los estados financieros, pero que deben ser revelados en las notas de los estados financieros. Ejemplos de eventos subsecuentes sin efecto en los estados financieros, pero que deben ser revelados en las notas de los estados financieros son: 1. Pérdida de activos por robo o catástrofe ocurrida después de la fecha del cierre del balance. 2. Decisiones que pueden afectar la continuidad del negocio. 3. Decisiones de adquisiciones importantes. 4. Decisiones de ventas importantes, por ejemplo, venta de una unidad de negocio. 5. Decisiones que afectan la estructura del control interno. Diferencia de auditoría.
Cuando completamos nuestros procedimientos sustantivos relacionados con los objetivos individuales de auditoría, podemos identificar las diferencias de auditoría. Las diferencias de auditoría son hallazgos de auditoría sobre los cuales no estamos de acuerdo con el monto, clasificación, presentación o revelación de las partidas o totales en los estados financieros, incluyendo las notas relacionadas. Dichos hallazgos pueden ser ocasionados por error o por fraude. El factor principal que distingue al fraude del error es si la causa subyacente, la acción que resulta en la diferencia, es intencional o no es intencional. Estipulamos un monto por debajo de los que consideramos que las diferencias de auditoría que existan son insignificantes. Las diferencias de auditoría que detectemos por debajo de dichos montos no se relacionan en un resumen de diferencias de auditoría no ajustadas. Sin embargo, consideramos los siguientes aspectos cualitativos. Carta de representación. Las representaciones de la gerencia son comunicaciones firmadas por el representante legal y el contador de la compañía dirigidas al auditor, en la que la gerencia manifiesta que toda la información le fue suministrada al auditor y que los estados financieros reflejan de forma razonable la situación de la compañía. Estas representaciones le ayudan al auditor a tener un soporte en caso de una demanda en su contra. Debemos obtener representaciones escritas de la gerencia sobre la razonabilidad de las presunciones significativas, incluyendo si éstas reflejan adecuadamente la intención y capacidad de la entidad para llevar a cabo planes específicos de acción en nombre de la entidad en caso que sea relevante para las medidas y revelaciones del valor razonable. Revisión de comprobantes manuales. Al cierre del ejercicio debemos efectuar una revisión de los comprobantes manuales con el fin de identificar ajustes relacionados con transacciones ficticias para maquillar los estados financieros. Revisión de los libros oficiales. Al finalizar nuestra auditoría, debemos verificar que los libros oficiales del periodo que auditamos quedaron registrados de forma íntegra y exacta. Esta revisión la realizamos comparando los estados financieros auditados contra los estados financieros que quedaron registrados en los libros oficiales. Revisión de otra información que debemos incluir en nuestra opinión. En algunas localidades se exige que los auditores opinen sobre información diferente a los estados financieros, como por ejemplo informe de gestión. En estos casos el auditor debe estar atento a realizar los procedimientos exigidos por ley. Revisión de los estados financieros. El paquete de estados financieros en donde se incluye la opinión del auditor normalmente debe estar compuesto por el balance general, el estado de resultado, estado de cambio del patrimonio o estado de variación del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivos y estado de cambio en la situación financiera y las notas a los estados financieros. Esos son los componentes de los estados financieros. Emisión de la opinión del auditor. Se debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como base para la emisión de una opinión sobre los estados financieros. Y dentro de estas opiniones tenemos, por ejemplo, la opinión limpia o estándar con párrafo explicativo, que nos dice, ¿verdad? Este dictamen permite al auditor emitir opinión limpia o estándar y después de ella
un párrafo o comentario adicional de carácter explicativo o de ampliación a la opinión del auditor. Es decir, toda la información que se incluya en el dictamen después del párrafo de la opinión solo sirve de aclaración. Sin embargo, el auditor puede sugerir a la entidad auditada que determinada información se incluya en las notas a los estados financieros. Y en ese caso no sería necesario incluir en el dictamen el cuarto párrafo adicional de carácter explicativo después de la opinión, porque se estaría cumpliendo con la norma de auditoría generalmente aceptada de revelación suficiente. Luego tenemos la opinión calificada o con salvedades. Se puede afirmar que el auditor emitirá este tipo de dictámenes cuando, por el resultado de su examen, concluya. Primero, las declaraciones de la gerencia referidas a los estados financieros o sus notas no son satisfactorias al auditor, es decir, hay una limitación al alcance para la aplicación de los procedimientos de auditoría. Segundo, existe incertidumbre sobre algún asunto por resolver en el futuro y que le permitirá obtener evidencia suficiente sobre el resultado. Tercero, existen desviaciones a los principios de contabilidad generalmente aceptados o sus procedimientos que podrían tener un efecto en las estimaciones contables, en los registros o en la preparación de los estados financieros que evalúa. Dictamen con opinión negativa o adversa. Este otro tipo de opinión. En este tipo de dictamen debe mencionarse en el párrafo intermedio antes de la opinión del auditor, explicando en detalle las razones principales que lo llevaron a emitir tal opinión, así como los efectos principales del asunto que originó la opinión adversa. Otro tipo de opinión o dictamen es el dictamen con abstención o denegación de opinión. En este tipo de dictamen, el auditor emitirá este tipo de dictámenes en aquellos en que no practicó el examen con el alcance suficiente que le haya permitido formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros examinados. O sea que el auditor no tuvo acceso a muchas informaciones para poder evaluar y poder emitir su opinión. En el dictamen con abstención de opinión se debe omitir el párrafo del alcance, porque el auditor, por determinadas limitaciones al alcance de su examen, no estuvo en condiciones de aplicar los procedimientos de auditoría. Esta omisión se justifica para evitar una confusión con la opinión adversa. El procedimiento de auditoría para evaluar eventos subsecuentes. Se comprende que los eventos subsecuentes se dan entre el periodo del cierre de las operaciones contables de una empresa y la fecha del informe de una auditoría. De igual manera, se puede decir que los eventos subsecuentes son los sucesos que ocurren después de la fecha del balance general que pueden proveer evidencia de auditoría sobre las condiciones que existían a la fecha del balance general y que requieran ajustes en los estados financieros. En la auditoría es común que algunas situaciones o transacciones ocurridas con posterioridad a la fecha de la elaboración de los estados financieros puedan afectar significativamente la información contable y financiera de la empresa. De conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y esta situación hace necesario que el auditor proponga que dichos eventos sean revelados en una nota a los estados financieros o bien un ajuste contable.
Por esta razón, se hace necesario que el auditor haga una evaluación de estos hechos posteriores, de manera que los estados financieros contengan los elementos suficientes para juzgar la situación financiera de la empresa. Procedimientos previos para realizar una planeación de eventos subsecuentes. Antes de iniciar un trabajo de auditoría de eventos subsecuentes, es necesario establecer una planeación adecuada para el trabajo que se desarrollará, es decir, un plan global de auditoría, aunque en ocasiones el plan varíe dependiendo del tamaño de la entidad auditada y la complejidad de la auditoría. Eventos subsecuentes en estados financieros. En este sentido, se hace necesario que el auditor revise las recomendaciones que propone la Comisión de Norma y Procedimiento de Auditoría para determinar el tratamiento que se le darán a estas situaciones en caso de presentarse. Información relativa a efectos subsecuentes. Cuando se refiere a la confirmación de actas por el secretario del Consejo de Administración, esta deberán cubrir los periodos a que se refieren los estados financieros a los que se les hace mención en el dictamen del auditor y el periodo transcurrido hasta la fecha del dictamen. Esta confirmación deberá incluir una relación de todas las actas de asambleas de accionistas, juntas del Consejo de Administración y asimismo de otros comités semejantes que el auditor considere importante, celebradas durante el periodo e indicar si éstas han sido fielmente asentadas en los registros correspondientes. Los procedimientos de auditoría para evaluar los efectos subsecuentes. Los eventos subsecuentes se dan entre el periodo de cierre de las operaciones contables de una empresa y la fecha del informe de una auditoría. De igual manera, se puede decir que los eventos subsecuentes son los sucesos que ocurren después de la fecha del balance general y que puede proveer evidencia de auditoría sobre las condiciones que existan a la fecha del balance y que requieran ajuste en los estados financieros. Para procedimientos previos para realizar una planeación de eventos subsecuentes antes de iniciar un trabajo de auditoría de eventos subsecuentes, es necesario establecer una planeación adecuada para el trabajo que se desarrollará. Es decir, un plan global de auditoría, aunque en ocasiones el plan varíe dependiendo del tamaño de la entidad y la complejidad de la auditoría. Los eventos subsecuentes de los estados financieros se hace necesario que el auditor revise las recomendaciones que propone la Comisión de Norma y Procedimiento de Auditoría para determinar el tratamiento que se le dará en caso de presentarse. Los hechos posteriores de conformidad a la norma internacional de auditoría, la 560, nos presentan las responsabilidades que tiene el auditor con los hechos en relación a los estados financieros, el cual puede ser afectado no solo por las evidencias que surgen a la fecha de los estados financieros, sino también que aquellos hechos que se manifiestan después de su desarrollo. La norma nos distingue tres momentos de los cuales son de hechos significativos. Uno de ellos es por el acontecido hasta la fecha del informe y por último los descubiertos después de emitidos los estados contables. El cierre de auditoría es la última etapa de la auditoría. Una vez que el auditor ha llevado a cabo exitosamente el plan de auditoría, procede a realizar el cierre de la misma. La terminación de la auditoría es la etapa en la que evaluamos los hallazgos y asuntos significativos resultantes de la auditoría, las medidas tomadas para manejarlos y la base para las conclusiones a que llegamos. Antes de concluir la auditoría, es recomendable que los papeles de trabajo sean revisados uno
por uno de los miembros del equipo de auditoría diferente de la persona que los preparó. Es el proceso mediante el cual el auditor deberá estar en posesión de todos los datos necesarios para corregir los libros de contabilidad, analizar las operaciones comerciales, preparar los estados financieros de su cliente, redactar el informe de auditoría y rendir o negar un dictamen. En primer lugar, discusión con el cliente de los ajustes y reclasificaciones propuestos por el auditor. En segundo lugar, el cierre de sumarias y horas de trabajo. En tercer lugar, verificar que se ha efectuado un estudio y evaluación adecuados del control interno y que ha dado cumplimiento a todos los puntos de los programas de trabajo. Cuarto lugar, revisión de los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor. La NIA 500, el concepto, es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información. Esta norma de auditoría es sin duda una de las más importantes relacionadas con el proceso auditor y relativa a trabajo de campo, como quiera que proporciona los elementos necesarios para que el ejercicio de la auditoría sea confiable, consistente, material, productivo y generador de valor agregado a la información objeto de la auditoría, traducido en acciones de mejoramiento y garantía para la empresa y la comunidad. Es importante recordar que el resultado de un proceso auditor conlleva a asumir una serie de responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita la imagen de la organización frente a los estados obtenidos y son la calidad y suficiencia de la evidencia la que soporta el actuar igualmente responsable del grupo auditor. Para que esta información sea valiosa, se requiere que la evidencia sea competente, es decir, con calidad en relación a su relevancia y confiabilidad y suficiente en términos de cantidad. Al tener en cuenta los factores como posibilidad de información errónea, importancia y costo de la evidencia. Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características siguientes. Relevante cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de auditoría. Auténtica cuando es verdadera en todas sus características. Verificable es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones en iguales circunstancias. Neutral es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo custodio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. La obtención de evidencia suficiente y competente en la auditoría es afectada por factores como riesgo inherente. Cuando mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. Los riesgos de control. El control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y comprobación. El auditor debe obtener evidencia mediante la aplicación de pruebas y procedimientos, como ser pruebas de control, se realizan con el objeto de obtener evidencia sobre la idoneidad del sistema de control interno y contabilidad. Las pruebas sustantivas consisten en examinar las transacciones y la información producida para la entidad bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría con el objeto de validar las afirmaciones y para detectar las distorsiones materiales contenidas en los estados financieros.
Técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacerse sobre la legitimidad de la información, haciendo las comprobaciones necesarias para hacerse un juicio profesional sobre un asunto. Tenemos en primer lugar las inspecciones. Comprende la inspección documental y examen físico. La documental consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. Proporciona evidencia en la auditoría y confiabilidad de su naturaleza y fuente de las operaciones. Luego tenemos lo que es el examen físico. Es la técnica de la auditoría mediante el cual el auditor verifica la existencia de los activos tangibles para obtener evidencia en la auditoría con respecto a su inclusión en el activo, pero no necesariamente a su propiedad o valor. Luego tenemos otro tipo de técnicas de auditoría, que es la observación. Consiste en presenciar un proceso o procedimientos que están siendo realizados por otros. Por ejemplo, la observación del auditor del conteo de inventario por personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos de control. Esta técnica de auditoría es cuando uno va y mira lo que se está haciendo. Otro punto y otra de las técnicas de auditoría es la indagación mediante entrevista. Consiste en buscar la información adecuada dentro o fuera de la organización del cliente. Las indagaciones pueden ser por escrito y en forma oral y debe documentarse. Otra técnica de auditoría es la confirmación, que es corroborar la información obtenida en los registros contables, por ejemplo, circularizando a bancos comerciales, cuentas por cobrar de clientes, entre otros, etc., para confirmar los saldos vigentes que aparecen en los estados financieros. Normalmente se hace una nota al banco solicitando que remita el saldo al 31 de diciembre, que es el cierre del ejercicio, para poder corroborar con el saldo que figura en el balance general. Luego tenemos otra técnica de auditoría, que es el cálculo. Consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los estados de origen y de los registros contables o desarrollar cálculos independientes comprobatorios. Otra técnica de auditoría es el procedimiento analítico. Consiste en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez, posición financiera, capacidad de endeudamiento, rentabilidad y gestión empresarial, así como las fluctuaciones y relaciones inconsistentes en los componentes del balance general y el estado de resultados. A través de esta información se lleva a cabo una adecuada planificación y desarrollo de la auditoría. Otro punto, o sea, otra técnica de auditoría es la comprobación. El auditor dedica la mayor parte de la auditoría a los estados, a los asuntos donde es mayor la posibilidad de error o información equivocada. Un método para determinar esta área es la comparación. Sin duda, la evidencia se constituye en la garantía de lo actuado, por lo que se deberá recoger como papeles de trabajo de auditoría como justificación y soporte del trabajo efectuado. El informe del auditor se basa en las evidencias encontradas. Eso hay que tener muy en cuenta. Informe de auditoría.
El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo, donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una empresa. Por tanto, es el informe resultante de un proceso de auditoría contable, que es el proceso sistemático de revisión de las cuentas anuales de una empresa, con el fin de comprobar que éstas reflejen la imagen fiel de la misma. Hay varios factores a tener en cuenta para entender cómo funcionan los informes de auditoría. El auditor puede ser tanto una persona física como jurídica. En este último caso es una empresa dedicada a la auditoría. Otro, el auditor debe ser externo. Un auditor puede ser externo si no pertenece a la empresa o interno si pertenece a la misma. O sea, es un personal dependiente de la empresa. Ambos pueden realizar informe de auditoría, pero los realmente válidos son los realizados por las auditorías externas. Los internos son un mero mecanismo de control interno. Los informes de auditoría externa es lo que normalmente solicitan los proveedores, los bancos. Otro punto, el informe de auditoría expresa una opinión no vinculante del auditor, es decir, el auditor expresa su opinión acerca de las cuentas anuales de la empresa. Este informe, por tanto, expresa la percepción del auditor, no es ninguna verdad absoluta y por lo tanto no es vinculante. Sin embargo, como veremos en el último apartado y en muchas ocasiones, estos informes se tienen en cuenta como algo más que una opinión. Otro punto dice, versan sobre las cuentas anuales o estados financieros. Los estados que se auditan, son el balance, la cuenta de resultados, el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. La opinión del auditor, tipo de resolución del informe de auditoría. El objetivo del informe de auditoría es la de emitir una opinión sobre el estado financiero. Hay diversos tipos de opinión en función de si los estados financieros reflejan la imagen fiel de la empresa o no. Y dentro de los cuales tenemos, como ya habíamos mencionado más arriba, la opinión limpia o sin salvedades. Se emite una opinión limpia o sin salvedades cuando las cuentas anuales auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa de acuerdo al marco normativo de referencia. Otra opinión es la opinión con salvedades. Se emite una opinión con salvedades cuando el auditor ha encontrado ciertas desviaciones en las cuentas anuales con respecto al marco normativo de referencia y estas, salvo por esa salvedad, reflejan la imagen fiel de la empresa. Otra opinión es la opinión adversa o negativa. Se constata que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros en relación con el marco normativo de referencia. Entonces el auditor emite una opinión adversa o negativa. Otro punto, o sea, otra opinión es la abstención u opinión denegada. Esta opinión se da cuando existe una limitación al alcance del trabajo del auditor y esto no le ha permitido obtener la evidencia suficiente para emitir un juicio sobre si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la empresa. Esta es la peor solución para la empresa, ya que el auditor no puede emitir una opinión sobre las cuentas anuales. La importancia de los informes de auditoría.
A pesar de que hemos comentado que el informe de auditoría es una simple opinión no vinculante, lo cierto es que su importancia en el marco empresarial es muy elevada. Esta importancia se refleja en función a su obligatoriedad. Obligatoriedad de elaborar informe de auditoría. En ocasiones, el legislador establece que ciertas empresas tienen la obligación de ser auditadas. Suele ocurrir con las empresas cotizadas. En este caso, lógicamente, el informe de auditoría alcanza una relevancia vital, ya que es la información que tienen las personas ajenas a la empresa para comprobar si los estados financieros son fiables o no lo son. La no obligatoriedad de elaborar informe de auditoría. La mayoría de las empresas no tienen el requisito legal de ser auditadas. Sin embargo, muchas de ellas sí que son auditadas, ya que los terceros tienen una mayor confianza en la empresa si existe un informe de auditoría favorable. Al decir terceros, estamos hablando de los bancos y los proveedores. Por ejemplo, en los que un informe de auditoría puede beneficiar a la empresa al solicitar un préstamo bancario o al intentar captar nuevos accionistas, etc. Luego tenemos los modelos de informe. El informe de los auditores independientes, por ejemplo, acá dice al Consejo de Administración y al accionista de la compañía XSA. Y en el primer párrafo habla: hemos auditado los estados financieros adjuntos de la compañía XSA, que comprenden los estados financieros, que comprenden los estados de situación financiera del 31 de diciembre de tal año y el año anterior. O sea, es un comparativo. Y los estados resultados, cambio en el capital contable y flujo de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de tal año, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Luego está el segundo párrafo, en donde habla de la responsabilidad de la administración. Dice responsabilidad de la administración en relación a los estados financieros. La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las normas de información financiera. Adjunto de conformidad con las normas de información financiera y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación material debido a fraude o error. En el tercer párrafo habla de la responsabilidad del auditor. Dicen: nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. Y luego, en el siguiente párrafo, viene la opinión del auditor, en donde dice que, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la compañía XSA al 31 de diciembre de tal año, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dicha fecha, de conformidad con las normas internacionales financieras. Esa es la opinión del auditor. Y luego vienen otras cuestiones que a veces acá para nuestra legislación no se utiliza normalmente. Dice, previamente y con fecha emití mi informe de auditoría. Esto es ya lo que el auditor pone, pero normalmente esta parte no se tiene en cuenta. Luego, nombre de la firma a la que pertenece el auditor, nombre y rúbrica del auditor y la fecha del informe de auditoría. Y la ciudad y país en donde se ubica el auditor. El significado del resultado se refiere al desempeño financiero de la entidad, por lo que incluye el estado de resultados y el estado de cambio en el capital contable. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna opinión que puedan dar? No hay preguntas.